inaugural de la Escuela de Estadística para este primer ciclo del año 2022. Mi nombre es Eliana Montero Rojas, soy la coordinadora de la Comisión de Actividades Académicas Internacionales de la Escuela y realmente para nosotros es un gusto y un honor tener hoy con nosotros la participación de la doctora María Fernanda Alvarado. Pero antes de esto, antes de iniciar la presentación de María Fernanda, le voy a dar la palabra a nuestro director, don Johnny Madrigal, para que les brinde un mensaje. Adelante, Johnny. Muchas gracias, Liliana. Espero, en nombre de la Escuela de Estadística, que tengan una tarde cordial y agradecerles desde ya la asistencia a esta conferencia inaugural del primer ciclo del 2022. Nos retrasamos un poquito en hacerla porque se supone que es al principio del semestre, pero bueno, actividades diversas, dichosamente que tenemos muchas actividades, nos impidieron realizarla antes. Esto es una actividad que nosotros cumplimos por reglamento de la Escuela de Estadística y que se hace al inicio de cada ciclo lectivo. Se supone que aquí tenemos la asistencia de estudiantes de grado, también hay estudiantes de posgrado, tenemos docentes, tenemos e incluso invitamos personas jubiladas, ¿verdad? Profesores jubilados y personas interesadas en la temática. Para quienes hemos estado asistiendo a este tipo de actividades en el año para la escuela, podemos recordar que el año pasado fue dedicado a la pandemia. El año pasado, en el primer ciclo, se realizó una mesa redonda donde se discutieron retos y enseñanzas que planteaba el COVID-19 en la estadística en nuestro país. Y después, en el segundo ciclo, se decidió desarrollar otra mesa redonda para abarcar el tema de retos y oportunidades en la enseñanza virtual, dado que estábamos muy virtualizados y que hasta el momento, ¿verdad? Por lo menos gran parte de la escuela continúa con la virtualización, cosa que me imagino ya en el segundo semestre va a tener que cambiar. Hoy, en vista de que la pandemia está disminuyendo su impacto, entonces ya decidimos cambiar la temática y aprovechar una coyuntura que estamos viviendo y que deseo resaltar brevemente. Porque como parte de nuestras iniciativas por fortalecer nuestra unidad académica, desde hace varios años venimos desarrollando lo que en el ámbito universitario nosotros denominamos el relevo de personal docente de la Escuela de Estadística. Sobre este tema hemos estado preocupados desde hace bastantes años y también nos hemos ocupado del asunto para que nuestra unidad académica cuente con cuerpo docente altamente capacitado. Y por este motivo puedo mencionar docentes que optaron por partir al exterior y que han regresado, que ahora nos acompañan, y puedo mencionar, por ejemplo, al doctor Chuwei, quien es graduado de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y quien desde hace pocos años se reincorporó a nuestra escuela. También puedo citar a la profesora Shirley Rojas, quien ya dichosamente está en el país, y lo más importante es que está muy próxima a presentar su tesis doctoral de estadística en la Universidad de Missouri, y que esperemos se reincorpore ya en el segundo ciclo del presente año a nuestra escuela. Podemos también, por ejemplo, mencionar a la profesora Alejandra Arias, quien está finalizando estudios doctorales en Berlín, Alemania, y esperamos que se reincorpore a la escuela a finales de este año. Y también tengo que nombrar, por ejemplo, una buena noticia que acabamos de dar, como muchos lo podrán haber escuchado, que el profesor Pablo Vivas partirá en agosto del presente año para iniciar su doctorado en una universidad en Minnesota, en el programa de métodos cuantitativos en educación. Y podría seguir, digamos, hablando, pero la parte importante aquí, incluso tenemos un concurso actualmente abierto, ¿verdad? Lo anuncio, para estudiantes que quieran hacer estudios doctorales y que se quieran incorporar a las escuelas posteriormente. Sin embargo, también no quiero dar por sentado que solo quienes parten al extranjero adquieren excelencia académica. También tenemos ejemplos de docentes, no los puedo mencionar a todos, pero me vienen a la cabeza dos ejemplos con los que trabajo muy a mano, quienes están cursando doctorados dentro de nuestra universidad en programas de alto nivel, como son la profesora Erika Méndez, quien está en un doctorado de ciencias, y también la profesora Elena Andrados, quien está en un doctorado en educación. De manera que eso
Eso del cambio generacional nosotros lo tomamos muy en serio. Y tal vez lo menciono porque la profesora que hoy fue invitada a esta clase inaugural es una de estas personas que vino a participar del relevo generacional y que ya está incorporada a tiempo completo con la escuela. Y esa es la parte buena, la parte agradable. Y bueno, todos sabemos que se trata de la profesora Fernanda Alvarado Leitón, quien obtuvo su doctorado en metodología de encuestas y ciencia de datos de la Universidad de Michigan. María Fernanda nos hablará de un tema que fue parte de su tesis y desde ya en nombre de la escuela quiero agradecerle públicamente, primero por su retorno, porque no todos los que se van retornan. Entonces es muy importante que retornen, eso es como trascendental, ¿verdad? Y por supuesto, agradecerle la disponibilidad para conversar con nosotros hoy en esta lección inaugural y gracias María Fernanda desde ya. Y quiero hacer extensivo este agradecimiento a nuestra Comisión de Actividades Académicas Internacionales, quienes coordinaron la realización de este evento una vez más. Esta comisión está coordinada por la doctora Eliana Montero y le acompañan los profesores Agustín Gómez, Arodis Robles, Warner Rojas, Jorleni Quiroz y la estudiante María Fernanda Gutiérrez. Entonces, sin más que decir en esta tarde, espero que sea de provecho para todos y todas y muchas gracias por su asistencia. Adelante, Diana. Muchas gracias, Johnny, por tus palabras. Antes de presentar a María Fernanda, quisiera pedirle a nuestra asistente, al asistente de nuestra comisión, Alison, que por favor coloque en el chat el enlace para el registro de asistencia. Alison, que por favor coloque en el chat el enlace para el registro de asistencia para que puedan ingresar. Son como 4 o 5 preguntitas que les hacemos además para conocer un poco más la composición de las personas que nos acompañan, pero son como 4 o 5 preguntas muy sencillas. Entonces les rogamos que en el chat vayan a ese formulario de Google y completen ese registro de asistencia. También quería decirles en términos de la dinámica que vamos a seguir, que mientras que la doctora María Fernanda Alvarado expone, ustedes pueden escribir en el chat todas sus dudas, sus comentarios, entonces perfectamente lo pueden escribir en el chat mientras ella está exponiendo y al final entonces respondemos esas preguntas o consultas. Y si queda tiempo al final, entonces también abriremos la posibilidad de que se hagan consultas directas, ¿verdad? A nivel oral. Pero entonces esa sería la dinámica. Voy entonces a presentar con muchísimo gusto a la doctora María Fernanda Alvarado Leitón. Ella completó su doctorado en el programa de Survey and Data Science, o sea, de encuestas y ciencia de datos de la Universidad de Michigan en agosto del año 2021. Entonces, en realidad, está recién llegada, recién regresado. También ella completó el programa de maestría académica en estadística en nuestra escuela en el año 2017. Recientemente, Fernanda se ha incorporado a la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica como profesora e investigadora. Sus intereses de investigación se centran en las fuentes de error de medición en las encuestas. En particular, ella se interesa en estilos de respuesta y cómo estos estilos de respuesta impactan los procesos de medición de las encuestas. Yo particularmente también muy orgullosa de María Fernanda, muy contenta que ella nos haya regresado, puesto que yo también estoy en el campo de la medición. Somos medidoras y medidores. Entonces, pues apreciamos muchísimo esta contribución a nuestra escuela a partir de la especialidad de María Fernanda y por supuesto también todo el tema de la ciencia de datos. Otra de sus áreas de interés también es la diplomacia científica, que es un campo nuevo muy interesante, y la diplomacia científica se define como el uso de colaboraciones científicas entre naciones para atacar problemas comunes y construir asociaciones o alianzas internacionales. Entonces,
muy bonito también y muy importante, sobre todo en el mundo actual, ¿verdad? Ese es otro de sus intereses. Así que, sin más, le doy la palabra a María Fernanda y voy a detener de compartir, voy a dejar de compartir para que entonces ella pueda subir su presentación. Adelante, María Fernanda, y es un gusto tenerla con nosotros. Listo, muchas gracias a ambos por la presentación. Yo voy a robarme un minuto para hacer un autoanuncio, porque la semana entrante, en teoría el lunes, vamos a estar abriendo la convocatoria para las jornadas de análisis estadístico que vamos a estar realizando en agosto y pues para que ojalá todos y todas puedan enviar sus resúmenes para participar en las jornadas. Y una vez que tenemos ese anuncio rápido, pues yo creo que ya introdujeron bastante el tema, que se llama estilo aquiescente de respuesta, sus efectos, y vamos a hablar un poco de sus efectos, la medición y también un poco de la corrección. Entonces, yo siento que es importante hablar del contexto en el que vamos a estar discutiendo las escalas de medición en esta charla, que es básicamente aquellas escalas que colocamos dentro de encuestas. Usualmente en encuestas, bien establecidas, a veces se utilizan escalas bien establecidas también para medir ciertos constructos de interés. Acá en Costa Rica se me ocurrió el ejemplo de Creles, que tenía varias escalas bien establecidas dentro de la encuesta. Había una escala de presión y había un par más, si mal no recuerdo. Y la encuesta actualidades que realiza la escuela anualmente usualmente tiene algún componente de escalas dentro del cuestionario. Entonces es un tema que realmente afecta bastante las mediciones que tenemos normalmente dentro de las encuestas. Lo importante es pensar que, al igual que cualquier otra pregunta de un cuestionario, las escalas dentro del cuestionario van a sufrir de los mismos sesgos y los mismos problemas que sufren el resto de preguntas. Y entre ellos están los estilos de respuesta, que son bastantes y son distintos, pero aquí vamos a hablar de uno en particular. Acá yo tengo un ejemplito de lo que sería, o cómo se vería más bien una escala dentro de un cuestionario. Entonces vamos a tener pues un conjunto de ítems a los que las personas van a responder usando pues una escala de respuesta. Y justamente me gustaría, antes de comenzar, hacer una división entre dos términos que creo que son bastante importantes para pues seguir esta charla, que es la diferencia entre una escala de medición y una escala de respuesta. La escala de medición, como está aquí señalado con la llavecita, corresponde a las afirmaciones, los ítems que tenemos o que componen la escala. Y la escala de respuesta más bien van a ser el conjunto de categorías que vienen a ayudarme a medir cada uno de esos ítems. Acá lo que tenemos es una categoría de tipo acuerdo-desacuerdo, en que las personas pues expresan su acuerdo. Y este tipo de escala en particular es muy vulnerable a los estilos de respuesta, en particular al estilo aquiescente de respuesta, que viene siendo la tendencia de las personas de estar de acuerdo con los ítems sin importar el contenido de los mismos. Los estilos de respuesta en general se pueden resumir como el gusto o la tendencia de las personas por usar solamente ciertas categorías de la escala de respuesta. En este caso sería utilizar solamente la parte de acuerdo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de básicamente cómo se vería una persona que está respondiendo de esta manera, con bastante ARS, que se llama ARS por sus siglas en inglés. Esta escala, originalmente, que tiene 5 ítems, está diseñada para medir satisfacción con la vida. Sin embargo, cuando tenemos ARS presente, el problema es que estos ítems ya no me van a estar midiendo solo ese constructo de interés, sino que también me van a estar midiendo este otro estilo de respuesta. Entonces, el problema aquí es cómo los separo para poder realizar los análisis sobre
el constructo que yo realmente quiero medir. Ahora, las consecuencias del ARS en particular han sido bien documentadas, ¿no? Esto no es algo nuevo, de hecho es un problema que se viene tratando, de hecho empezado por Cronbach desde mediados del siglo anterior, pero todavía no lo hemos logrado resolver. Parte de las consecuencias que tenemos acá están, dentro de ellas, pérdida de validez de la escala, fue una de las primeras cosas que se alertaron, correlaciones incoherentes con variables relevantes de los puntajes, estructuras factoriales incoherentes también, inferencia estadística inadecuada, y finalmente un tema que está cobrando ahorita bastante relevancia, que es la pérdida de comparación entre grupos, particularmente porque los estilos de respuesta tienen un componente cultural muy fuerte que hace que encuestas interculturales o encuestas que se realizan en diferentes países o encuestas que se hacen a poblaciones culturalmente diversas se vean limitadas en ese sentido. Ok, y ahora, la otra diferencia que quería hacer era entre escalas balanceadas y escalas no balanceadas. Entonces, hasta ahorita, esta es la escala que hemos visto y lo que hay que mantener en mente es que usualmente cuando yo tengo una escala dentro de una encuesta, mi objetivo final es sacarle un puntaje a esta escala. Entonces, esos puntajes comúnmente se obtienen sumando los ítems o las respuestas a los ítems de cada ítem, pues, de toda la encuesta o promediando los ítems. El problema con esto es el siguiente. Cuando yo tengo ARS, yo no voy a saber si un puntaje alto de esta escala sucede porque la persona efectivamente tiene una alta satisfacción con la vida o más bien porque tiene una tendencia a ARS fuerte. Entonces, mi problema aquí es que el constructo y el ARS se van a medir en la misma dirección, básicamente. Entonces, yo no las puedo dividir. Para abordar este problema, se ha sugerido balancear las escalas, que es esta versión que les muestro acá, que consiste básicamente en cambiar la dirección de algunos de los ítems que están dentro de la misma escala. Entonces, en este caso, cambiamos dos de los ítems, este y este otro. Aquí simplemente insertamos una negación y aquí cambiamos una palabra para darle el sentido contrario a los ítems. Ahora, existen varias teorías de cómo funcionan estas escalas balanceadas en prevenir, controlar o desaparecer este ARS. Bueno, la primera teoría básicamente nos dice que estos ítems revertidos o reversos funcionan como un reductor de velocidad mental, como un muerto que pasa uno con el carro. Y en el sentido de que al haber un ítem distinto, básicamente la persona se detiene, piensa un poco mejor lo que está haciendo y se vuelve más consciente de sus respuestas. La otra teoría es que hay una compensación por la recodificación. Entonces acá me dicen, bueno, realmente no es como que no suceda. La gente igual sigue teniendo esa tendencia, sin embargo, como yo tengo que recodificar algunos de los ítems, lo que va a suceder al final es que el efecto de la ARS se me va a cancelar. Entonces no hay problema y es como si nada hubiera sucedido. Y finalmente, la otra teoría es que en realidad lo que nos permite hacer este tipo de escalas es identificar el ARS. Y lo identificamos mediante respuestas ilógicas. Entonces, técnicamente, una persona no podría de manera lógica estar de acuerdo con estos primeros dos ítems simultáneamente. Entonces, cuando eso sucede, nosotros lo llamamos una respuesta ilógica y lo usamos como un indicador del ARS. Ok, entonces, a pesar de que esto parece una solución, estas escalas también han sido bastante controversiales. Y eso es básicamente por dos razones. Por dos razones que están aquí listadas. La primera es una caída en los índices de confiabilidad, en particular del alfa de Cronbach, y la segunda es por una pérdida de unidimensionalidad factorial. O sea que si yo estoy midiendo o haciendo un análisis factorial de ese constructo, en lugar de obtener
naturalmente el constructo que yo desearía obtener, obtengo 2. Entonces hay como una separación ahí de cosas que parecen que son, pues, no deseables. Ahora, la pregunta aquí realmente que nos debemos de hacer es si las escalas no balanceadas, que no tienen esos problemas, no los tienen porque realmente tienen una mejor medición del constructo, o no los tienen porque lo que están haciendo es ocultarme el problema. Entonces, si estas buenas propiedades de medición en realidad son artificios del ARS. Entonces, el objetivo de esta investigación fue realmente mirar a profundidad la capacidad de esas escalas balanceadas para poder medir y corregir este estilo de respuesta, el ARS. Lo que hicimos fue desarrollar 3 estudios, uno que se alimentaba casi que del otro, y nos hicimos 3 preguntas distintas. En el primero nos preguntamos si las escalas balanceadas cumplían esa teoría de que yo las uso y me desentiendo del problema porque se compensa. En el segundo estudio, y les voy a arruinar el primero ya, vimos que eso no era cierto. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, pero tal vez haya un método estadístico que yo pueda utilizar para corregir esos puntajes cuando tengo escalas balanceadas. Y el último es si existe una forma de redactar los ítems de una escala balanceada para tratar de preservar esos indicadores de medición que vimos que han sido bastante criticados en la literatura. Entonces, el primer estudio, como ya dije, trataba de explorar la capacidad de las escalas balanceadas para compensar los efectos del ARS, y la metodología que utilizamos fue un estudio de simulación. Este estudio de simulación tenía 3 partes principales. La primera, que era un C que representa, el constructo que yo estoy tratando de medir. Después tenemos una V, que va a ser una variable de validación que la vamos a utilizar para evaluar la convergencia convergente. Y finalmente el constructo de ARS, que obviamente va a representar el efecto, el estilo de respuesta aquiescente. Entonces, como C y V son variables que vamos a utilizar para validar, estas están altamente correlacionadas. V y el ARS también van a estar correlacionadas porque, a pesar de que no habría una razón para pensar que el constructo está directamente relacionado al ARS, sí hay razón para pensar que el ARS puede estar relacionado a variables que normalmente utilizamos para evaluar nuestro constructo, como lo serían la edad y el nivel educativo, por ejemplo. Entonces sabemos que a mayor edad tiende a haber más ARS, y también a menor nivel educativo hay mayor ARS. Entonces sabemos que hay una correlación. Y lo que hicimos fue variar los niveles de esa correlación para examinar cómo impactaban nuestros resultados. Los ítems que representaban C se generaron utilizando un modelo de respuesta graduada y fueron influenciados tanto por C como por el ARS. La versión de la escala balanceada de esta escala se construyó básicamente revirtiendo o recodificando 3 de los ítems de la escala original, que son estos que están señalados aquí en gris, y se generaron 2 conjuntos de datos. Uno que no tenía ninguna tendencia de ARS, y otro en el que 20% de los entrevistados, en este caso casos, sí van a estar influenciados por esta tendencia. Y ese proceso lo replicamos 10,000 veces. Entonces al final quedamos con 10,000 conjuntos de datos, digamos, de cada uno de estos tipos, o sea, sin ARS y con ARS. Y el conjunto sin ARS lo utilizamos para comparar los resultados del conjunto que sí tenía ARS. Ok, entonces, mostrándoles un poco los criterios de evaluación. Acá los primeros 2 criterios que tenemos realmente me están tratando de medir esa capacidad de las escalas balanceadas para mitigar el ARS. Entonces estamos viendo la media de los puntajes
y la correlación entre los puntajes sumatorios y la variable de variación, la validez convergente. Entonces queremos ver si simplemente teniendo una escala balanceada, la cosa desaparece. Y en el tercero y el cuarto, lo que estamos tratando es de evaluar esas propiedades de medición que han sido sumamente criticadas de las escalas balanceadas. En el caso de los coeficientes de confiabilidad, agregamos otro, que es un poco más robusto que el alfa de Cronbach, que no es como la medida más ideal. Y en las estadísticas de ajuste de un modelo factorial, lo que utilizamos fueron medidas bastante comunes. En este caso estoy presentando el CFI y el RMC. Y lo último que quería decirles de esto era que, dado que hicimos 10.000 replicaciones de cada conjunto de datos, entonces tenemos 10.000 resultados de cada uno de ellos. Tenemos una distribución de cada uno de estos criterios de evaluación, y lo que les voy a estar mostrando acá para resumir toda la información van a ser las medianas de estas distribuciones para que nos demos una idea de qué es lo que está sucediendo. Ok, entonces el primer resultado es sobre las medidas de los puntajes. En este gráfico, la línea roja representa el escenario, este que está acá, representa el escenario sin ARS, que es a lo que nos estamos tratando de acercar. Y la línea azul representa la escala balanceada y la verde, la no balanceada. En este caso, es bastante claro que las escalas balanceadas producen definitivamente una mejor estimación de las medias y que, bueno, sí se ve como que cancelan bastante bien el efecto del ARS. Sin embargo, cuando pasamos a la validez convergente, esa correlación entre los puntajes de la variable y de validación y, perdón, entre la correlación entre los puntajes y la variable de validación, vemos que ya no funcionan tan bien. Tuvimos una pérdida de validez de convergencia en ambos tipos de escalas, pero definitivamente la pérdida fue bastante estable para las variables, perdón, para las escalas balanceadas. Para las escalas no balanceadas, lo que observamos fue que esa corrección depende de la correlación, la magnitud y la dirección de la correlación entre el ARS y la variable de validación. Entonces, obviamente, entre más fuerte y más alta sea mi correlación, entonces va a haber, digamos, una mejor correlación ahí. Ok, el otro resultado que tenemos por acá es el de los indicadores de confiabilidad. Como les comenté ahora, tenemos el alfa de Cronbach y el greatest lower bound, que es otra medida un poco más robusta que el alfa. Entonces, aquí podemos ver dos cosas bastante importantes. La primera es que para las escalas no balanceadas hay una sobreestimación de la confiabilidad. Entonces, las escalas balanceadas lo que me están haciendo es inflando la confiabilidad que debería yo en realidad tener. Y la otra es que con las escalas balanceadas sí hay una pérdida de confiabilidad, pero que parte de esa pérdida es realmente con qué lo estoy midiendo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que eso hay una pérdida acá importante, pues la exageración que tenemos y que usualmente se reporta se debe más a la medida que estoy usando que a la pérdida real. Esto sí me sugiere, ¿verdad?, que una de las buenas características que se le achacan a las escalas no balanceadas es producto del ARS definitivamente. Y el otro resultado son las medidas de ajuste de un CFA unidimensional, o sea, un análisis factorial con un solo factor. En este caso, lo que tenemos es CFI, que usualmente se considera un buen ajuste cuando tenemos valores por encima de 0.95, y el RMSA, que usualmente se considera buen ajuste cuando son valores menores a 0.05. Entonces, la única línea que se ve aquí es casi que la azul, que es la de las escalas balanceadas, lo cual nos indica que hay un mal ajuste del modelo. Y eso parecería que es un resultado negativo para las escalas balanceadas. Sin embargo, en realidad es todo lo contrario, porque si nos ponemos a pensar en cómo se generaron los datos, realmente recuerden que habían dos constructos que me estaban influenciando esos ítems. Entonces, no tendría sentido que un análisis factorial con un solo factor me estuviera dando un buen ajuste. Entonces, de nuevo, lo que vemos aquí es que esa otra buena cualidad de las escalas no balanceadas, perdón, lo que es un artificio de la ARS, y lo que me están haciendo es ocultándome ese sesgo. Ok, entonces para recapitular un poco este estudio y pasar al siguiente,
el objetivo era ver si las escalas balanceadas por sí solas mitigan el efecto de la ARS. Lo que vimos fue que son útiles en particular para reducir el sesgo en las medias de los puntajes y no tanto en las correlaciones entre los puntajes y la variable de medición, la variable de validación, perdón. También observamos que los coeficientes de las escalas balanceadas y no balanceadas son ambos afectados por la ARS, pero para las escalas no balanceadas lo que tienden a darme es una sobreestimación de esa confiabilidad, mientras que para las escalas balanceadas tengo una pérdida que debo considerar de esa confiabilidad. Y finalmente, podemos ver que las escalas balanceadas resultaron en un ajuste pobre del modelo unidimensional de análisis factorial, lo que me sugiere que aquí hay una oportunidad que puedo aprovechar para tratar de separar ese constructo que estoy tratando de medir del estilo, o sea, de la ARS. Bueno, y como conclusiones, vemos que las escalas balanceadas, perdón, son útiles para tratar el ARS, pero en particular en medias, pero definitivamente no para análisis correlacional, y que los buenos indicadores de la confiabilidad y unidimensionalidad de las escalas no balanceadas en realidad son artificios de la ARS. Esto nos lleva a que definitivamente necesitamos tomar otros pasos para poder eliminar el efecto de este sesgo en las escalas. ¿Qué nos lleva al segundo estudio? Que lo que queríamos hacer era examinar la efectividad de varios ajustes estadísticos para reducir el sesgo por ARS en las escalas. Entonces, lo que hicimos básicamente fue otro estudio de simulación y usamos un diseño muy similar al del primer estudio. La única diferencia acá es que tenemos, si lo notan aquí en amarillo, un constructo extra, que es C2. Y esa diferencia se da porque algunos de los modelos que vamos a utilizar requieren de dos constructos para poder ser aplicados. Entonces eso fue la razón por la que incluimos este segundo constructo. Los criterios de evaluación que manejamos acá fueron similares a los del primer estudio. Medimos la correlación entre los puntajes que resultan de la simulación y el constructo verdadero, y la validez de convergencia a través de la correlación de nuevo entre los puntajes y la variable de validación. Aquí medimos 4 métodos para corregir el ARS que han sido citados en la literatura. El primero es un ajuste súper sencillo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. El número 2 y el número 3 son ajustes mediante análisis factorial confirmatorio con diferentes números de factores sustantivos, que es lo que les mencionaba antes. Tenemos uno, que es el de Billiet y McLennan, que requiere 2 factores, y el de Savaley y Folk, que requiere 1. Y después tenemos un modelo de respuesta nominal multidimensional, que ya vamos a ver de qué trata. Entonces, para el primer método de corrección, que es el de mínimos cuadrados ordinarios, el primer paso realmente es crear esta variable que se llama aquí agreement, que básicamente consiste en una cuenta sencilla del número de acuerdos que una persona da a un conjunto de ítems. La idea de esta corrección es que entre más ítems tenga yo y más diferentes en temática sean, es menos probable que esa cuenta sea alta sin que la persona no tenga ARS. O sea, una cuenta alta en ítems de diversos contenidos definitivamente me estaría indicando ARS, porque es poco probable que la gente esté de acuerdo con absolutamente todo. Y la corrección, pues básicamente una vez que estimo los parámetros de este modelito, el puntaje corregido lo tengo restándole este término a los puntajes sumatorios que sacamos sencillamente con la escala. Ok, los otros dos que se refieren al análisis factorial, como les mencionaba ahora, la diferencia que tienen es el número de constructos sustantivos que utilizan dentro del modelo. Entonces, ambos modelos se parecen en el que, bueno, tienen un solo un solo factor de ARS y las cargas factoriales son iguales. Todas están fijadas en 1, lo que quiere decir que estos dos modelos asumen
que el ARS impacta a los ítems de manera uniforme. Entonces es igual para todos los ítems. Y acá lo que tenemos la diferencia es que Savary y Folk, Billiet y McClendon usan 2 constructos y Savary y Folk usan 1. Ok, y finalmente tenemos el modelo de respuesta nominal multidimensional, que este modelo es en realidad un modelo que se deriva de la teoría de respuesta al ítem, viene de él mismo. Sin embargo, es diferente porque al ser de una naturaleza nominal, es ignorante respecto al ordenamiento de las categorías, lo cual me permite a mí como investigadora colocarle el orden que a mí se me ocurra a las categorías. Y eso a su vez me permite medir 2 dimensiones utilizando la misma escala de respuesta. Entonces, porque ordeno para cada dimensión las categorías de forma diversa. Entonces, este ítem que está acá está midiéndome propósito en la vida. Y para la dimensión de propósito en la vida, yo puedo ordenar las categorías de bajo a alto de acuerdo a cómo están aquí ordenadas dentro de la escala de respuesta. Entonces yo les puedo decir al modelo, bueno, van de 0 a 5. Para el caso de la ARS, sin embargo, en realidad lo que vamos a tener casi es una dicotomía entre las categorías que me van a representar ARS y las que no. Entonces yo le voy a decir al modelo, simple y sencillamente, estas no me representan ARS y estas me representan ARS. Entonces esa es la idea básica. Ahora, pasando un poco a los resultados. De nuevo, acá la línea roja me va a representar ese conjunto de datos sin ARS y esta línea naranjita que está aquí abajo me va a representar los puntajes sin corrección, o sea, si yo no les hago nada. De este gráfico podemos ver que si excluimos esta línea gris, que es el modelo de respuesta nominal, y ya vamos a hablar un poco de eso, realmente las mejores correcciones las obtuvieron el modelo de Billiet y McClendon, el CFA, y el modelo de regresión lineal, que era el más sencillo. Ahora, el problema con el modelo de respuesta nominal multidimensional fue que tuvimos demasiados problemas de convergencia. Es un modelo bastante complejo, entonces pues tiene problemas de convergencia. El único escenario en el que no tuvimos ningún problema de convergencia es este. Entonces, siempre que hay una correlación entre el ARS y la variable de medición, incluso cuando es baja, van a haber problemas de convergencia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que básicamente, como que cuando el modelo convergió, los arregló súper bien, pero cuando no convergió del todo, ¿verdad? Y una cosa importante de mencionar es que ese porcentaje de iteraciones en el que el modelo no convergió estaba muy correlacionado con la correlación, valga la redundancia, entre el ARS y la variable de validación. Y observamos que entre más alta fuera esta correlación, o más fuerte, mejor dicho, menos convergencia teníamos. Y el porcentaje de no convergencia fue en realidad bastante variable y fue desde el 5 hasta un 40%. Entonces, este modelo, pues no lo consideramos que fue como tan adecuado para este problema de corregir el ARS. Y el otro resultado que tenemos en este estudio es sobre la validez de convergencia, en el que, de nuevo, tuvimos el mismo resultado para el modelo de respuesta nominal multidimensional, pero para los otros modelos, aquí más bien el modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios nos funciona un poquito mejor, pero también bastante cercano el modelo de Billiet y McClendon. Una cosa importante de mencionar es que nosotros, de hecho, hicimos un estudio de aplicación en el que probamos todos estos métodos en datos reales y encontramos que en esta validez de convergencia el modelo de Billiet y McClendon de hecho nos funcionó mejor que el modelo de regresión lineal. Y eso sospechamos que es por ese problema que les decimos de que esa variable de agreements que se crea dentro del modelo de regresión es difícil que capture bastante bien este fenómeno, la ARS, cuando tengo un número limitado de ítems, particularmente en un cuestionario donde, pues obviamente, no voy a medir cosas abismalmente distintas. Ok, entonces, recapitulando, para este estudio,
la idea de nuevo era comparar estos métodos para corregir los puntajes de la escala, y lo que obtuvimos es que definitivamente los puntajes corregidos mejoran la validez del constructo y de convergencia en comparación con los puntajes sin corregir. Sin embargo, tuvimos como dos modelos que fueron los ganadores, por decirlo así, que fue el CFA de Billet y McLendon y el modelo de regresión lineal. Las implicaciones que tiene estos estudios, que básicamente resulta beneficioso hacer ese pasito extra de la corrección cuando espero sesgos por ARS, definitivamente. Y ese espero es conocimiento de la persona investigadora, ¿verdad? Ya de ir conociendo un poco más las poblaciones y saber cuándo podría estar en esta coyuntura. Ok, y el último estudio que tenemos acá trataba de comparar dos estrategias para crear esas escalas balanceadas. Entonces, hemos hablado de que la importancia de tener escalas balanceadas, pero no de cómo hacerlas. Entonces, hay diferentes formas de crear una escala balanceada. En particular, aquí tenemos las dos formas que podríamos utilizar. La primera es utilizando negaciones y la segunda es utilizando un concepto que se denomina opuestos polares, que básicamente son antónimos. Entonces, esta afirmación original, que se lee como la mayoría de las cosas en mi vida son como quiero que sean, con una negación la volteamos, la mayoría de cosas en mi vida no son como quiero que sean, o con un antónimo, bueno, con una frase opuesta, mejor dicho. La mayoría de las cosas en mi vida están lejos de ser como quiero que sean. Entonces podría tomar cualquiera de estas dos rutas. Y la idea aquí era básicamente comparar si es lo mismo, usar una o la otra. Y ahora, la justificación de este estudio es que realmente tenemos evidencia del área de la lingüística que nos dice que estas dos cosas no son equivalentes. O sea, una cosa es una negación y otra cosa es un opuesto polar. En particular, y dentro de la literatura de metodología de encuestas, hemos visto que las afirmaciones, bueno, las oraciones que contienen una negación usualmente son más agobiantes de forma cognitiva para las personas que nos están respondiendo y que también me tienden a generar más respuestas ilógicas que no están asociadas a la ARS. Entonces puede ser que la persona no lea bien, que hay un no en medio, o que se confunda a la hora de responder. Entonces, según la literatura que tenemos disponible, estas dos rutas no son necesariamente equivalentes. Basados en esto que les acabo de mencionar, nosotros desarrollamos dos hipótesis. La primera era que aquellas escalas que iban a tener opuestos polares justamente iban a tener mejores propiedades de medición. Por esto que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que hemos visto bastantes cosas negativas sobre las preguntas que contienen negaciones. De hecho, yo creo que en estadística siempre le enseñan a uno de nunca haga una pregunta con un no adentro. Y la segunda hipótesis era que las escalas balanceadas en general, o sea, alguna de estas dos, iban a tener mejores mediciones de propiedades de medición, o al menos equivalentes a aquellas escalas no balanceadas. En particular, hablando del ajuste del CFA y de la validez, pero sabemos que no hay confiabilidad porque ya sabemos lo que le pasa al alfa de Cromwell. Ok, entonces la metodología que utilizamos para este último estudio fue una encuesta web, hicimos recolección de datos original y el cuestionario contenía varias medidas de bienestar subjetivo. Por eso les digo, la aplicación del segundo estudio lo hicimos también con estos datos y por eso les decía que muy probablemente esa variable de agreements no me estaba recolectando buena información sobre la ARS porque todas las escalas más o menos se relacionaban. Ok, entonces tuvimos 3 paneles en línea de los cuales recolectamos nuestra muestra, eran no probabilísticos, y logramos recolectar datos de 3 poblaciones. La primera era de personas no hispanas caucásicas en Estados Unidos, que las entrevistamos en inglés. Después personas hispanas en Estados Unidos, que también las entrevistamos en inglés. Y una muestra final de personas hispanas en México, que las entrevistamos en español. Y cada muestra
contó con 1.200 participantes. Y estas muestras las controlamos por cuotas de edad, género y educación, si mal no me acuerdo, para controlar un poquitito, bueno, el hecho de que fueran no probabilísticas. Ok, y algo importante de mencionar acá es que la idea de tener estas tres poblaciones era reflejar un poco ese gradiente que tenemos cultural de la ARS. Entonces, lo que hemos visto en la literatura es que las personas hispanas tendemos a utilizar o tener más estilos de respuestas que otras culturas. Entonces, por eso queríamos tener ese gradiente de las diferencias en el ARS. Ok, entonces lo que hicimos básicamente fue lo que llamamos en metodología encuesta un experimento de reacción en el que los participantes se asignaron aleatoriamente a distintas reacciones de las escalas experimentales, que eran 4 escalas que eran originalmente no balanceadas y que las transformamos con negaciones y con opuestos polares para tener entonces 3 grupos experimentales. La original, la escala original, la escala con negación y la escala con opuesto polar. Entonces las personas eran asignadas aleatoriamente a cada uno de estas reacciones. Y esta aleatorización se hizo a nivel de escala, entonces básicamente que las personas podían ver versiones de, perdón, para una escala ver una versión no balanceada y para la siguiente una versión balanceada. Ok, el análisis que realizamos para este estudio fue bastante sencillo. Teníamos, bueno, observamos el alfa de Cronbach, que fue como de rutina, porque ya sabíamos que iba a suceder, y utilizamos el alfa de Cronbach en otra medida porque realmente es el más utilizado. El alfa de Cronbach es muy famoso y realmente es el más utilizado en la literatura. Lo otro que analizamos fue la estructura factorial, en el que utilizamos un modelo de 1, o sea, sin ARS, y de 2 factores, o sea, cuando tengo contenido y estilo al mismo tiempo. Y el último criterio que analizamos fue la validez de convergencia, que aquí sí la medimos con correlaciones con otros constructos que medimos dentro de la encuesta. Ok, acá tenemos algunas estadísticas descriptivas sobre las 3 muestras. Realmente el único grupo que fue un poquitito distinto, porque nos costó un poco más reclutarlo, fue el de hispanos en Estados Unidos. Y aquí podemos observar que para la muestra hispana, las personas eran más jóvenes, teníamos más mujeres, teníamos más personas con grado educativo de colegio o menos, y tuvimos más tendencias de ARS. Entonces, en esa variable de agreement que creamos, este grupo fue el que definitivamente puntuó más alto. Y lo interesante aquí fue que realmente el de México fue el que puntuó más bajo. Okay, entonces, para entrar ya en los resultados, el primero corresponde al alfa de Cronbach. Aquí yo les voy a presentar la media de los alfas de Cronbach entre todas las escalas. Eso quiere decir que intrínsecamente ninguno de estos números tiene un sentido o un significado, pero sí nos ayudan a resumir las tendencias que vimos a través de todas las escalas porque los resultados fueron bastante consistentes. Entonces, acá vemos 2 cosas. La primera, la que ya esperábamos, y era que las escalas no balanceadas iban a tener alfas de Cronbach muchísimo más altas que las de las escalas balanceadas. Y la otra parte es que en realidad entre las 2 versiones de escalas balanceadas que generamos, no tuvimos gran diferencia entre una y otra. Vean que también fue importante el grupo al que las personas pertenecían. Y es un análisis en el que todavía estamos trabajando. Ok, el segundo resultado serían las medidas de ajuste para el modelo factorial. Entonces, de nuevo para recordar, vamos a tener 2 modelos. El primero en el que solo medimos el constructo, solo tenemos un factor, y el segundo en el que tenemos el constructo más el factor de estilo. Acá vemos que los resultados en realidad fueron similares a los de la diapositiva anterior en el sentido de que las escalas balanceadas tuvieron indicadores bastante similares tanto para el modelo en que solo medimos el constructo como para el modelo en que medimos el constructo y el ARS. Lo otro es que
El ajuste fue bastante superior para las escalas no balanceadas cuando solo medíamos el constructo. Sin embargo, una vez que incluimos el ARS, el ajuste de las escalas balanceadas fue bastante bueno, e incluso en algunas veces pasó el de las escalas no balanceadas. Y aquí el punto más importante realmente de esta diapositiva es esta fila de NAs que está por acá, porque lo que me refleja es que realmente yo no puedo ni siquiera intentar empezar a separar constructo de estilo de respuesta si yo no tengo una escala balanceada. Es que simplemente no tengo forma. Entonces, de ahí también viene la importancia de tratar de incluir este tipo de diseños en nuestras encuestas, porque si no, no es que la ARS no se vaya a dar o cualquier otro estilo de respuesta, pero en este caso ni siquiera lo voy a poder medir, ni siquiera me voy a poder dar cuenta de qué es lo que está sucediendo. Ok, y el último resultado que tenemos por acá es la validez convergente, que serían las correlaciones con otros constructos. Aquí sí estoy dando el ejemplo de una escala en particular, simple y sencillamente porque las correlaciones eran de diferente magnitud y pues no tenía sentido promediarlas. Entonces, acá correlacionamos los puntajes de la escala de provisiones sociales con los puntajes de otras dos escalas. La primera medía propósito en la vida y la segunda medía síntomas de depresión. La de propósito en la vida era una escala balanceada y la de síntomas de depresión era una escala no balanceada. Entonces, acá, vimos resultados similares a los demás en el sentido de que, de nuevo, las escalas balanceadas me produjeron resultados bastante similares entre una y otra y diferencias no significativas entre ellas. La diferencia y la gran diferencia vino cuando las comparamos con las escalas no balanceadas, y en este punto sí hubo una superioridad muy clara de las escalas balanceadas versus las escalas no balanceadas. Entonces observamos que las escalas balanceadas produjeron correlaciones muchísimo más fuertes que las escalas no balanceadas. A mí me llamó mucho la atención, de hecho, esta correlación, porque no solo, la correlación está bastante cercana a cero, pero me arruinó hasta la dirección de la correlación que yo esperaba. O sea, yo esperaba una correlación negativa entre provisiones sociales y síntomas de depresión. Y aquí ni siquiera obtuve eso cuando utilizo una escala no balanceada. Entonces vean que sí hay un impacto importante en la medición con esta decisión de diseño. Ok, entonces para recapitular este último estudio, el objetivo era comparar esas estrategias para crear escalas balanceadas y en general compararlas con las no balanceadas. Para nuestra hipótesis 1, que era que los opuestos polares iban a resultar en mejores propiedades de medición, no logramos encontrar evidencia que apoyara esta hipótesis. Las dos escalas balanceadas en realidad produjeron propiedades de medición muy similares. Ahora, eso no quiere decir que las dos escalas necesariamente sean equivalentes. Es que sean equivalentes. Puede que las diferencias, tengo dos hipótesis. La primera es que las diferencias sean muy sutiles y ya a la hora de transformarlas en correlaciones y análisis factoriales no las logramos ver. Y la otra es que las muestras que nosotros tuvimos eran básicamente personas que optaban ellos mismos por inscribirse a estos paneles en los que les llegan muchas encuestas a la semana, supongo, por lo que estas personas ya nosotros en el campo de metodología de encuestas las consideramos como profesionales en responder. Entonces es gente que tal vez una negación no le molesta tanto o no le resulta tan difícil de responder como tal vez a otra persona que no está acostumbrada a este tipo de trabajo. Entonces esto sería interesante replicarlo ya en una muestra probabilística para ver si estos resultados se mantienen o si más bien cambian. Y nuestra segunda hipótesis era la comparación de las propiedades de medición. Esperábamos mejores propiedades en términos del CFA y la validez de las escalas balanceadas, pero obviamente peor confiabilidad, y eso fue justamente lo que encontramos. Entonces, incluir ese modelo, ese factor de ARS en el modelo de CFA fue sumamente beneficioso, mejoró considerablemente el ajuste del modelo y, lo más importante, me permitió medir ese ARS.
Lo otro es que el alfa de Cronbach, como ya vimos, fue mayor para escalas no balanceadas, pero ya sabemos que eso es realmente un artificio del ARS y no es una cualidad real. Y finalmente, que esto sí fue un punto bastante importante en el que encontramos una separación bastante evidente, que la validez convergente fue mejor para las escalas balanceadas en comparación con las no balanceadas. Las implicaciones de esto es que técnicamente para estas propiedades de medición, realmente estos dos tipos de escalas balanceadas podrían utilizarse, yo creo que de manera intercambiable, porque parece que son ahorita equivalentes, pero como les mencionaba, podríamos beneficiarnos de replicación de este experimento. Y bueno, ya para ir cerrando, unas cuantas observaciones finales. La primera es un comentario sobre la prevalencia del ARS, que era lo que yo les mencionaba ahora, de saber cuándo esperarlo o cuándo no. En nuestra encuesta web estuvo presente. Definitivamente eso fue un hecho porque lo pudimos medir bastante bien. En la parte del panel hispano yo lo esperaba. Era algo que sí esperábamos por la población que estábamos midiendo, pero en el otro panel también lo tuvimos y no necesariamente ese grupo estaba asociado a altos niveles de ARS. Entonces es algo que hay que mantener en mente, digamos. Las escalas balanceadas resultaron ser útiles para abordar la ARS, pero no por sí solas. Entonces, usualmente lo que necesitamos para terminar de corregir un poco los puntajes es limpiarlos con ajustes estadísticos. Y en este caso lo que nosotros observamos es que no necesitamos modelos súper complejos, que modelos sencillitos como un modelo factorial o un análisis de regresión, que es incluso aún más sencillo, me permiten dar una buena aproximación a esa corrección. Y finalmente, la implicación de toda esta investigación, yo diría que sería que las escalas balanceadas realmente son una buena herramienta para abordar este problema de la ARS, que no necesariamente me lo van a corregir, no son una varita mágica y no me lo van a corregir por completo si yo no tomo pasos extra para abordar ese problema, y que realmente parece que la forma en la que yo construyo mis escalas balanceadas es robusta a como yo las redacto. Y eso sería, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, María Fernanda, son las 6 en punto, wow, qué exacta. El tema es que no nos va a quedar mucho tiempo para poder responder a algunas de las preguntas del chat. Tal vez, no sé si es posible quedarnos unos minutitos más para contestar algunas preguntas del chat. María Fernanda, podríamos ok, perfecto, bueno, tal vez vamos a comenzar en orden, de nuevo felicitándola. Yo tengo montones de preguntas y consultas y me encantó, pero vamos a darle oportunidad a las personas participantes que están en el chat. Creo que la primera que hizo una pregunta fue Stephanie. Stephanie Matarrita, ¿la aquiescencia puede ser causada por deseabilidad social? Si es así, estos métodos de corrección pueden utilizarse cuando estabas hablando de los métodos de corrección estadísticos, y que si la deseabilidad social puede causar aquiescencia. Ajá, en realidad sí, la deseabilidad social sí la medimos como un constructo separado. De hecho, lo que estamos viendo ahora es que la aquiescencia está más como relacionado al responder, lo que llaman carelessness, que la gente responde sin poner mucha atención. Definitivamente podría, o sea, si esas categorías de acuerdo están al mismo tiempo relacionadas a una respuesta deseable socialmente, pues obviamente pueden estar asociadas, pero sí lo podemos conceptualizar como un constructo distinto. Ahora, como todo en la vida y en las encuestas, en particular en el campo de medición, a veces es una mezcla de un poco de todo. Entonces, puede ser que sí, pero sí lo consideramos un constructo distinto y aparte. Ok, muy bien. Continuamos con un comentario de Erika Méndez.
En el mismo sentido de la pregunta de Stephanie, se ha estudiado el efecto sociocultural en algunos constructos. Por ejemplo, escalas de depresión. Vamos a ver qué dice aquí. Ay, ya se me fue. Aquí yo lo tengo. Por ejemplo, en Ajá, escalas de escalas de depresión, depresión. Ajá, sí, hay de países, acuerdo. hay países tropicales en donde se observan indicadores bajos, pero con otros, con historias sociales distintas, se observan valores más altos. Eso en realidad lo que nos dice la teoría es que, o sea, y la misma definición de la ARS es que es sin importar el contenido de los ítems. Entonces, realmente, técnicamente no debería importar el constructo que estoy midiendo, porque no debería de haber una relación, es más como un comportamiento de la persona, una preferencia sobre ciertas categorías más allá del constructo que se esté midiendo. Ok, ¿y qué pasa con escalas dicotómicas? También pregunta Erika. Como de sí, no. Exacto. ¿De acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo o en desacuerdo. Ahí, bueno, pues yo creo que entramos en una medición que tal vez no sea como la más, tal vez la más ideal, porque tenemos muy poquitos niveles de decisión que las personas podrían tener, pero yo creo que también se puede dar, o sea, lo que pasa es que se va a ver un efecto aún más extremo, ¿verdad? Porque no puedo ni siquiera poner como muy de acuerdo versus un poco de acuerdo, sino que estoy poniendo una o la otra. Entonces, definitivamente sí se puede dar. Ahora, cómo corregirlas ya ahí es otra cosa que se podría definitivamente estudiar. Ok, muy bien, continuamos. Mauricio Molina nos pregunta o nos comenta la estrategia de análisis de factores confirmatorio que resultó mejor fue con uno o con dos constructos. Para aplicar esta estrategia con dos constructos podría incluirse una escala para medir el constructor SARS, perdón. El trabajo de la pandemia. El que nos resultó mejor fue el de dos constructos. En el último estudio nosotros usamos un constructo solo como para ver las diferencias en la forma de capturar siquiera ese constructo de ARS, pero lo que nos muestra la simulación es que el de dos constructos, el modelo de Billeten-McClendon, es como el más robusto. Ahora, esos dos constructos tienen que ser medidos con escalas, con escalas balanceadas. Ese es el requerimiento, digamos, del modelo. Y si podría incluirse una escala para medir el constructo de la ARS, se han hecho algunos intentos. Realmente se han hecho algunos intentos de crear una escala de la ARS. El problema es que todos los intentos, si uno los intenta como juntar, las correlaciones entre esas escalas no han sido buenas. Entonces yo creo que todavía no hemos llegado al punto en el que estamos teniendo una manera efectiva de medirlo directamente, y por eso tenemos que buscar como este tipo de estrategias indirectas. Ok, muy bien. Stephanie Matarrita nuevamente nos comenta, yo había leído otra definición de escalas desbalanceadas, un poco diferente, que iba en el sentido de que las categorías de respuestas favorables y desfavorables no es igual y que también se solía usar para este tipo de problemas. ¿Qué nos puede decir sobre esa alternativa? No entendí muy bien lo de las categorías de respuesta favorables versus desfavorables. No sé si se refería como a, no sé si podría aclarar esta persona. Tal Stephanie. vez Stephanie, sí. Stephanie, si puede aclararle a Fernanda a qué se refiere. Sí, claro, buenas tardes. A lo que lo que había entendido de lo que leí es como, por ejemplo, en una escala de acuerdo, ¿verdad? No dejar solo desbalancearlo en el sentido de dejar muy en desacuerdo, de acuerdo y de acuerdo. Ya entendí. Ujú. Ajá, sí, que no sea simétrica, digamos, que no hayan el mismo Eh, número de categorías sí, de un lado y del otro del punto medio. ajá. Pues puede ser que sea, no sé si utilizado para este problema, eso no lo he visto, podría ser una alternativa interesante, pero los conceptos, lo que pasa es que en el mundo de las escalas
yo creo que a todo le decimos escalas, entonces es un poco difícil y al final todo el mundo termina usando palabras similares para definir o sea, cosas distintas. Entonces perfectamente puede ser que este concepto para otra área de la literatura exista para decir otra cosa, pero definitivamente para el campo de la ARS y de las escalas de medición también lo utilizamos de esta manera. Ok, muchas gracias. ¿Hay más mensajes? ¿Hay más preguntas? Yo no veo más. Creo que, bueno, hay otros comentarios, por ejemplo, de Ricardo, dice excelente presentación, clarísimo y muy útil, viendo sus conclusiones. Jacqueline, también buena presentación, gracias, importante para evaluar escalas. Mauricio Molina, felicitaciones por esta presentación tan clara de investigaciones de excelente nivel. Gracias. Muy bien, muy buen trabajo, Stephanie, nos dice. Stephanie, muchas gracias. Yo sí quisiera hacer algunas acotaciones, ¿verdad? Me voy a permitir hacerlo. Bueno, encantada con la presentación y realmente me siento también contenta porque lo que he enseñado sobre construcción y validación de escalas durante tantos años, digamos, se confirma que es una buena práctica a partir de los resultados de su investigación. Así que me siento, wow, aliviada, ¿verdad? Porque sí, siempre he tratado de enseñar, ¿verdad? Porque, digamos, estas prácticas, como usted sabe, vienen desde hace muchos años, pero no se habían, digamos, eran como intuitivas, ¿verdad? Pero ya ahora, con este tipo de estudios, es claro que evidentemente en la mayoría de los casos es importante usar escalas balanceadas, ¿verdad? Yo les digo que estén construidas en positivo y en negativo, tratar de usar los opuestos polares, ¿verdad? Para evitar el uso del no. Yo sí creo, María Fernanda, que para ciertas poblaciones el uso del no es una carga cognitiva importante que puede ser que no comprendan, ¿verdad? Yo lo apoyo. O sea, de hecho, yo revisé el análisis de ese último estudio un par de veces porque nosotras estábamos convencidas de que íbamos a observar diferencias bastante claras entre las negaciones y no, porque justamente eso, o sea, hay una teoría ya y una literatura extensa que nos dice no use negaciones para redactar escalas. Sí, entonces tal vez como dice usted, era gente ya muy ducha a la hora de contestar este tipo de instrumentos. Sería genial y les recomiendo que trate de hacer esta investigación, replicarla aquí en Costa Rica. Yo creo que saldrían cosas muy interesantes y no necesariamente los resultados serían iguales. Entonces, yo creo que eso sería tan útil para nosotros, para todos los que trabajamos en esta área de encuestas, de elaboración de instrumentos, que estamos midiendo constructos complejos por medio de escalas. Yo creo que sería sumamente útil que hiciera un estudio de replicación. Nos serviría a todos. La otra cosa que le iba a preguntar, bueno, o más bien, digamos, una reflexión o un comentario, es también en el sentido que hace muchos años, cuando yo hice mi doctorado, a nosotros nos decían, cuando las personas tienen un posicionamiento fuerte con respecto a algo, esa aquiescencia es menor, ¿verdad? Porque si yo me siento, o sea, tengo, digamos, una actitud clara hacia ese estímulo, hacia lo que se está evaluando con la escala, es menos probable que sea, que esté susceptible al ARS. ¿Verdad? Y una recomendación también era, no todas las escalas pueden aplicarse a todas las personas porque en algunos casos se requiere tener ciertos conocimientos sobre los estímulos o sobre lo que se evalúa. ¿Cómo valora usted esa recomendación? Yo creo que es cierta, o sea, realmente entre la persona tenga una mayor cristalización de esa opinión, realmente va a ser más difícil que esté afectada por este tipo de estilos de respuesta, y no solo sino por todos los demás que existen. Sin embargo, yo creo que en las encuestas de poblaciones generales, por ejemplo, una encuesta como CRELES, es muy difícil que yo logre en el campo o incluso desde el diseño dilucidar a quién se la puedo hacer y a quién no se la puedo hacer. Entonces yo creo que sigue siendo cierta, lo que pasa es que ponerlo en práctica es un poco, o me parece a mí un poco complicado, no sabría cómo yo dilucidar o separar quién sí y quién no. Lo otro es que hay demasiadas escalas, ¿verdad? Entonces yo creo que
de todos los posibles constructos que podemos medir, es imposible que todas las personas tengan una claridad sobre todo, o tener opiniones sobre todos bien establecidas. Entonces, a veces las personas están desarrollando su opinión justo cuando le estamos preguntando, y eso obviamente los hace más vulnerables a este tipo de estilos de respuesta. Ok, muchísimas gracias. Y la otra reflexión es que, por ejemplo, PISA, ¿verdad? Que es un programa de pruebas de tanta excelencia, etcétera, viera que la gran mayoría de las escalas que ellos usan en los cuestionarios de factores asociados o los cuestionarios de contexto son escalas no balanceadas. Eso a mí me sorprende, por ejemplo, ¿verdad? Porque van a estar sujetas a todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces eso me sorprende. Y también llama la atención que, por ejemplo, en psicología y en otros campos hay escalas ya muy reputadas, muy conocidas, ¿verdad? Que siempre se aplican y que son no balanceadas, ¿verdad? Entonces, me parece que de ahí se cuestiona su validez, ¿verdad? A partir de este tipo de estudios. A mí no me parece tan sorprendente por una cosa. Esto es un campo que todavía está bastante en contienda. Entonces, perfectamente, así como yo vine a hablarles bien de las escalas balanceadas, pueden traer a alguien que les hable terrible de las escalas balanceadas. Entonces, creo que digamos, la parte conservadora ha tratado de quedarse con las escalas no balanceadas porque es lo que siempre se ha hecho. Pero la preocupación yo creo que siempre ha existido. Y la preocupación, yo creo, de la gente que está reticente a cambiarse es si ese otro factor o este tipo de utilizar respuestas ilógicas, si realmente yo le estoy llegando a lo que es el ARS en sí. O si realmente estoy midiendo otra cosa y estoy creando más bien un constructo artificial dentro de mi modelo factorial que no me está representando nada. Entonces, aquí todavía eso está en contienda y pues esperemos que futuros estudios también nos ayuden a dilucidar qué es lo que está sucediendo. Ok, muchísimas gracias. Y vea, lo último es en ese estudio donde correlacionó más la escala no balanceada con otros constructos. ¿No será porque la manera en que se midieron esos constructos también están afectados por ARS? Los otros constructos, sí, definitivamente. De hecho, eso, o sea, por eso teníamos como una escala no balanceada y una escala balanceada para poder medir eso, porque definitivamente también están afectadas por ARS. Pero lo interesante es que en ambos tipos de escalas observamos la misma tendencia, que cuando teníamos escalas balanceadas, la correlación era mejor para ambos tipos de los otros constructos, digamos. Ok, de acuerdo. Entonces, sí ese fue yo creo que el resultado más consistente, y para toda esta tesis y toda esta investigación yo creo que fue el resultado más valioso, porque realmente desde un punto de vista de encuestas, que es el lado al que yo siempre le presto más atención, ninguna variable se mide en aislamiento, ¿verdad? Entonces realmente a mí me sirve tener una escala que me produzca un puntaje que funcione con otras variables que yo pueda meter en un modelo de regresión, por ejemplo, porque si tengo una variable que tiene un alfa perfecto, pero realmente no me sirve para nada, entonces estoy gastando la plata, ¿verdad? Entonces esto fue, para nosotros fue un hallazgo bastante importante. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Creo que están preguntando dónde se puede conseguir la presentación. Si quiere, lo que podemos hacer, Fernanda, si usted la puede compartir, y me imagino que su tesis doctoral también ya está aquí en Costa Rica, o sea, ya está Sí. en la biblioteca, ¿verdad? De la universidad. Sí, si no está en ProQuest, que es el sistema de tesis doctorales de Estados, en el que está ya libre. ProQuest, ok. Ajá. Perfecto. Y la presentación, entonces, si quiere, usted me la envía a mí y yo se las puedo enviar a todas las personas que por cierto, llenaron el formulario de asistencia. En ese formulario de asistencia viene su correo electrónico. Entonces, yo se los enviaría a todos los que llenaran el formulario de asistencia, la presentación. Y bueno, de nuevo, un aplauso virtual, un aplauso con manitas para María Fernanda por un tema tan importante, por una presentación tan clara, y definitivamente agradecemos mucho su participación. Muchísimas Un abrazo gracias para todos. por invitarme.
Muchas gracias a la escuela, a Johnny, a Felipe, a Alison, a todos los que hicieron posible esta actividad. Hasta pronto. Y muchas gracias a Fernanda. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, Johnny, gracias. Hasta luego. Gracias a todos.